manifestaciones que realizarán movimientos sociales. Una paralización convocada para el mes de julio conlleva y que parte de la Unión Nacional de Educadores, en la que ha solicitado que se sumen otros movimientos sociales, llevaría a que efectivamente haya un paro nacional en protesta por el subsidio a los combustibles que se eliminaría. Entonces, las reacciones se han dado de todo el país. Quien fue presidente de la Unión Nacional de Educadores, Gilbert Granda, nos acompaña en vivo. Los argumentos para que esto se dé también, y evidentemente en todo el país, y que se suben ciudades como Loja y otras, ¿cuál es? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Interesante, yo creo que el país conoce plenamente de lo que está sucediendo en el Ecuador. El país lleva más de 50 años de ser país petrolero, de extraer y vender petróleo. Y lo único que tenemos es pobreza, es miseria. Del 25 al 30% de la población es pobre. El 15% está en la indigencia. Los resultados de ser país petrolero y hoy minero es un país que esté totalmente abandonado, desatendido en el área social, con el aumento de la delincuencia, la corrupción, la impunidad del narcotráfico. Ese es el país que nos han dejado y tenemos hoy con los gobernantes. Son las mismas medidas, los mismos paquetazos. Sube la gasolina, sube todo. Entonces, ¿de qué ha servido para este país que sea petrolero, sea minero hoy con mucha más fuerza? Para enriquecer a las élites, a aquellos funcionarios que han estado en los gobiernos, aquellos que han firmado los contratos. Nos causa indignación de ver de que hoy nos digan que subir el precio de la gasolina se va a afectar al sector más pudiente. Si hasta los recicladores tienen un vehículo, porque son herramientas de trabajo, entonces sube la gasolina, sube todo. Y nos dicen que va a subir a nivel internacional. En Estados Unidos la gasolina cuesta el tope máximo de $3.64. Pero también ahí el salario básico es de $1,230 mensuales. Entonces, ¿qué diferencia? Además, la gasolina de los Estados Unidos tiene un mejor octanaje que la gasolina del Ecuador, tanto la eco como la extra. Y en el Ecuador el salario básico es de $450. Pero este es uno de los mejores de la región, al menos de Sudamérica. El octanaje, sí. Entonces, si vamos a ver los precios internacionales, el precio de la gasolina en el Ecuador debe ser de $1.46. Pero ¿qué es lo que está pasando? En relación a que el Perú lo tiene muchísimo más caro, está en $4 la gasolina más barata con 60 centavos. La que le sigue está bordeando casi los $6 y el salario en el Perú está bordeando los $300 al mes. Pero las condiciones de vida ya tienen moneda propia. Aquí nos exoneran, aquí no tenemos. Aquí, por ejemplo, ¿qué hay? Hay desocupación, no hay trabajo. Y entonces, ¿quiénes son los perjudicados? A ver, si ya nos dijeron que subiendo el IVA al 15%, iba a haber seguridad, iba a haber trabajo, si exoneraron 2.500 millones a 499 empresas, iban a generar empleo. La pregunta que nos hacemos, las actas de finiquito del propio Ministerio de Trabajo, los despidos están al orden del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Ecuador, yo creo que nos hemos acostumbrado a seguir a rajatabla los condicionamientos, las imposiciones de aquellos que renegocian o hacen los créditos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos acreedores, pero dinero para eso sí hay, para atender, por ejemplo, que en este mes, que del gobierno va a subsidiar el 50% del consumo de las tarifas eléctricas, sí hay. Dinero para mejorar o para la alimentación de los militares, sí hay. Dinero para proponer la Copa América, sí hay. Para pagar, en cambio, la deuda que tiene con Solca, no hay. Entonces yo creo que en el Ecuador, si no nos levantamos, si no reclamamos, si no protestamos, las cosas van a seguir empeorando, porque... Pero no han sido los subsidios precisamente los que han colocado al Ecuador con un déficit que no viene de ahora, que viene desde hace 20, 25 años. No han sido los subsidios. Los subsidios no salen del bolsillo del gobernante. Los gobernantes tienen que preocuparse por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y solucionar los problemas. El problema es que en el Ecuador se condonan o se perdonan o se evaden 7.000 millones de dólares al año de corrupción. Si esto sucede, siempre hemos escuchado ese discurso de todos los dirigentes sociales. ¿Pero por qué no puntualizan? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué no van a las instancias en las cuales se dice, esta empresa, esta otra es la que debe 1.000 millones, 5.000 millones y 7.000 millones? Es fácil decirlo.
pero no probarlo. Verá, es fácil decirlo, pero también la información no es que la decimos porque nos da la gana, porque el Servicio de Rentas Internas así lo establece. Entonces el Estado, si tiene un organismo que se llama Servicio de Rentas Internas, si tiene organismos de control, no necesariamente requieren que denunciemos, sino que actúen. En el país se exonera a cerca de 6.000 millones de dólares a empresas y a empresarios, inclusive en el sector petrolero y en el sector del combustible. Y a ellos sí. Usted se refiere a remisiones. Sí, además. Las remisiones también fueron para todos, desde el chiquitito hasta el grande. No me refiero a las remisiones, sino a la exoneración de impuestos a los grandes grupos de empresas nacionales y extranjeras. El combustible a ellos se les vende a diferente precio. El consumo de la electricidad, inclusive hasta las mineras. Yo creo que a muchos ciudadanos que nos están observando, sabemos que el alza de la gasolina es una medida que causa dolor, desesperación y crisis en el pueblo ecuatoriano. Pero se la quiere equiparar con lo que cuesta, con el costo que tiene real la gasolina y otros combustibles. ¿Por qué no se equipara igual el salario entonces? ¿Por qué no se equipara el salario es el más alto que tenemos en la región? Esas partes hay que entenderla. Colombia está sobre los $360 por mes, con una gasolina que bordea los $5 o $6. Perú igual, Bolivia, Chile, Argentina. El Ecuador, en primer lugar, para el sector que gobierna, puede haber y ha habido soluciones. Para las declaraciones del ministro de Economía, dice que es más fácil importar combustible. Y entonces, ¿quiénes van a importar combustible? Las empresas privadas, el Estado no tiene. Para estas autoridades. Aquí no producimos, hay que importarlo. Aquí tenemos refinerías que no se abastecen. Sí, que no abastecen en el mercado nacional. Y que no las atienden. Y que no las atienden, no las rehabilitan, porque el interés es destruir lo estatal para mejorar y satisfacer. Señor Granda, no es que no las rehabilitan. La refinería de Esmeraldas y la refinería de la Libertad no pueden producir la cantidad que demanda el consumo interno en el Ecuador. Entonces hay que comprar afuera. Hay que comprar afuera, pero entonces yo creo que los subsidios no es como dicen las autoridades que solo benefician a los grupos económicos pudientes. Dígame usted, ¿aquí hay incremento de salarios? ¿Ha mejorado las condiciones de trabajo? ¿Se está garantizando la salud? Pero vuelvo a decir, tenemos el mejor salario mínimo de la región. Aparentemente. ¿Y cuántos son los que están trabajando? El desempleo no es solamente en el Ecuador. En Estados Unidos, que usted lo puso como hay ejemplo, 30 millones de desempleados. Claro, y la inflación está poniendo el 13%, aquí la tenemos en 2%. Además, si hay inflación, no creo que sea del 2%, porque cada día vemos que la canasta ya superó los 800 millones, los $800 mensuales, y el salario básico se queda en 400. Y la pregunta es que hay muchos ecuatorianos que ni siquiera el 50% del salario básico ganan, y hay ciudadanos que viven con menos de $1 diario. Usted ve que trabaja el niño, trabaja el joven, trabaja el adulto, trabaja el anciano en el trabajo informal. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, y además de eso, con todo esto, a subir la gasolina sube todo, ¿o no? Pues va a subir la inflación. Va a subir los productos de primera necesidad, porque dice que se va a Pero el déficit fiscal seguiría y aumentaría si se sigue destinando $700 millones al año. Vea, yo digo los argumentos que dan el gobierno y que usted debería responderlos. Ellos dicen, $700 millones aumentan cada año el déficit fiscal. Pasan 10 años, son 7.000. No salimos del bache. Ese es el problema por el que hay que aumentar. El contrabando hacia el Perú, el contrabando de gasolina hacia Colombia, es otro de los que favorece a mafias, no a los pobres. En primer lugar, esas mafias son protegidas. Entonces, ¿qué papel juegan la policía, el ejército que está en las fronteras? ¿Qué está haciendo las aduanas? Si ellos conocen, ¿por qué no sancionan? ¿Por qué no focalizan? Entonces, si sabemos que el combustible se va al Perú, se va a Colombia, ¿por qué? ¿Qué papel entonces juega? ¿Cómo se justifica la inversión que hace el pueblo ecuatoriano en tener policías, tener militares, tener aduanas, tener radares o tener organismos de control? Sabemos que no se puede controlar casi 700 kilómetros de frontera del Perú. Entonces jodámosle al pueblo, pues sigámosle haciéndole más pobre y sigámosle elevándole el precio de los combustibles. Sigamos elevándole aspectos reales de lo que existe. Controlar Zumba y los pasos ilegales que existen, controlar Macará, controlar el lado de Jimbura, controlar el lado de Zapotillo, controlar el lado... Ni los Estados Unidos pueden controlar la frontera para que entre la gente con todos los recursos y elementos que tienen. Pero controlar las gasolineras es fácil, saber cuánto puso de combustible. Si usted ve, si van a ubicar, si hubiera el interés del gobierno, tranquilamente los que se abastecen de combustible saben cuántos galones diarios y qué actividad realizan. Pero las estatizaron.
para que las de frontera sean del Estado. Y la pregunta, pero están privatizadas, los importadores son privadas, son particulares. Las de la provincia son la mayoría, pero son las estatales. Y dígame, las políticas, ¿quién las dicta? Funcionarios nacionales. Ya son estatales. Entonces lo que se requiere aquí es tener conciencia de que en primer lugar, seguimos así, usted me ha dicho que hay un déficit fiscal, sigamos entonces exonerando, condonando deudas. Hay una deuda que no la puede pagar en el Ecuador, que cada vez aumenta. Ese es uno de los temas. No la hemos pedido nosotros, no la hemos administrado nosotros. Pero la deuda la requiere el desarrollo. Entonces, sus sueldos de maestro los tuvieron que pagar el año pasado y hasta el gobierno del señor Moreno con préstamos de 1.000 millones al Fondo Monetario, de 600 millones, de 1.000 millones más. Los sueldos. Claro. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y de qué pasa con los ecuatorianos? ¿Qué hemos dejado de aportar? Las tierras han dejado de producir, las vacas ya no dan leche, las tierras ya no... Pero los aportes de cada ciudadano no son suficientes para el gasto del Estado. Lo que pasa es que ¿Cuánto aquí paga impuestos al año usted? Yo pago todo lo que... ¿Cuánto paga? Yo soy trabajador, no soy empresario. ¿Cuánto paga usted de impuestos? Al ir a comprar un producto... Como usted pagan millones de personas esos montos. Claro. ¿Cuánto paga usted de impuestos? Yo soy jubilado. ¿Cuánto paga de impuestos como jubilado? Yo pago impuestos por mi casa, pago impuestos pero por paga mi cero de impuestos, el impuesto al Estado. Pero, como usted, hay millones de personas que pagan cero. Pero el IVA todos los días. Claro, yo a comprar esfero, estoy contribuyendo al Estado. El señor dueño de la fábrica lo que hace es endosar el costo de este consumo. Sí, pero hablamos del pago que dicen de impuestos. Cuando hay personas, y eso no lo exime ni lo responsabiliza de algo, sino que simplemente dice los ingresos que tenemos los ecuatorianos. Pero no todos se pueden aportar en cantidades importantes para que el Estado tenga dinero para la manutención de todo lo que es el Estado ecuatoriano. El Estado tiene dinero para la corrupción, para la impunidad, para el enriquecimiento ilícito. La empresa, digamos, la Cervecera Nacional, paga tantos millones de impuestos, ¿no? Bastante. Pero el verdadero, ¿qué hace la Cervecera Nacional? Le induce el costo al consumidor. Entonces, lo que hace es recaudar. Si sube el aceite, pagaba la empresa productora de aceite, dice, paga tantos de impuestos. ¿A quién le induce el costo? Al consumidor, porque nosotros no somos consumidores, porque nos ponen en el plano de decir cuánto pagamos de impuestos. Una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser empresario. Una cosa es ser dueño de la empresa y otra cosa es vender su fuerza de trabajo. Entonces aquí quieren justificar el alza de la gasolina, de los combustibles, empobreciendo más a la gente. Y yo creo que las consecuencias y la crisis que se viene diciendo de que no hay dinero, pero dinero para otras cosas sí hay. Yo le he dicho que dinero sí hay. Entonces, lo que pasa es que el país de los privatizadores lo que quieren es utilizarlo al Estado para enriquecer sus fortunas, sus ganancias y empobrecer a la nación, cumpliendo a rajatabla las políticas y condicionamientos de organismos como el Fondo Monetario Internacional, de los cuales los ministros de Economía y funcionarios de los gobiernos son parte de ese organismo internacional. Normalmente son parte después, eso es verdad. Así es. En función de aquello, ¿qué es lo que realizarán como medidas de protesta ustedes? ¿Se suman a lo que se ha convocado por parte de movimientos? Bien, no le afecta a Gilbert Granda ni a los maestros el combustible de la gasolina. No le afecta solamente tal vez al sector. Nos está afectando a la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, que muchas de las veces no sabemos, hasta corremos el peligro de que nuestras pequeñas adquisiciones que tenemos por los créditos que tenemos hasta puedan ser embargadas y se las pierde, porque para eso sí hay la celeridad. Mucha gente está perdiendo sus bienes, sus tierras, porque aquí también somos administrados por quienes nos prestan el dinero con el churco, con intereses sumamente elevados frente a ¿qué? A interés. ¿Por qué también los créditos no los ubican a precio internacional? Si la gasolina dicen que la van a ubicar a precio internacional, también los créditos que le hace el sistema financiero háganlo también a nivel internacional. Si vemos que la delincuencia ha crecido en el país, entonces también sancionemos a dónde van los corruptos y a dónde va la droga. Entonces, desde allá también hagamos un trabajo coordinado, porque lo que se está salvando y se está reclamando es por las condiciones de vida en que nos debatimos la mayoría de ecuatorianos, porque hay un puñado de burócratas que cuestionan todo esto. Pero pregunten cuánto ganan: 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 y más dólares mensuales. Ellos no pagan avión en pasajes, ellos viajan en avión. Se subieron en el tiempo del socialismo del siglo XXI. No hay socialismo. El socialismo del siglo XXI pacta
con el mismo capitalismo del siglo XX. Ahí están los acuerdos entre correístas, novoístas, lacistas, morenistas, los mismos actores, los mismos políticos, los mismos personajes, las mismas medidas, y siguen, el que sigue sufriendo y padeciendo las consecuencias, la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Se suman a las medidas entonces? Sí, por supuesto. ¿Al paro nacional? Al paro nacional, a todo lo que haya a protestar, porque así como lo hace el pueblo argentino, así como lo están haciendo en los propios Estados Unidos. Desgraciadamente, ustedes saben que los gran prensa a nivel nacional no informa lo que está pasando, ni las grandes movilizaciones que se dan en Francia. El neoliberalismo, la ley de la oferta y la demanda del libre mercado, lo que ha hecho es empobrecer a la mayoría de la población del mundo y poner en peligro la vida en el planeta. Gracias por acompañarnos. Gilbert Granda, expresidente de la